Ahí lo tienen al presidente constitucional de la República del Ecuador. Presidente, bienvenido, su pueblo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Queridas conciudadanas, queridos conciudadanos, cuando hace apenas unos años nos íbamos a imaginar que organizadamente, motivadamente, unidos por la esperanza de esa patria nueva, íbamos a llenar coliseos enteros aquí en Madrid, aquí en España. Y como decía nuestro canciller, ya no es como los gobiernos de antes, que visitaban a los votantes para pedirle el voto y luego en la elección no se lo volvió a ver nunca más. Hemos vencido, gracias a ustedes, gracias a Dios, hemos vencido contundentemente. Pero para nosotros esa victoria no es el punto de llegada, es el punto de partida. Un compromiso profundo por, junto con ustedes, seguir transformando el país. Y seguiremos visitando a los compañeros porque este gobierno es el gobierno de nuestros migrantes. Créanme que no me hubiera importado perder en ningún lado. Ganamos en todos lados, pero si perdíamos, bueno. Pero sí me hubiera dolido mucho si no ganábamos aquí, entre los migrantes, porque los llevamos en el corazón. Tengan la certeza que este es el gobierno de los migrantes. Y estamos aquí para agradecer. Ustedes saben, tuvimos una visita de Estado a Alemania y apenas tuvimos la confirmación de la visita, dijimos, tenemos que pasar por España, Italia, agradeciendo ese inmenso apoyo popular. Y aquí estamos, compatriotas, con miles de ustedes. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Pero no estamos solos. Nos acompañan hermanos españoles. Un abrazo a ese amigo siempre solidario con la comunidad ecuatoriana, dirigente del PSOE, el compañero Pedro Cerolo. Un abrazo a las delegaciones de varios países latinoamericanos y muy especialmente a la delegación de la Embajada y Consulado de la querida Venezuela. Todos estamos con Venezuela, compañeras. No permitiremos que el golpismo trate de lograr por la fuerza, por la propaganda, con la injerencia externa, lo que no logran en las urnas. Comandante Chávez sigue venciendo. En estos momentos se está posesionando como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, compañero, querido amigo, Nicolás Maduro. Nuestro abrazo solidario desde el otro lado del Atlántico. Nuestro saludo fraterno y todos los deseos de éxito, como lo merece Nicolás, como lo merece la Revolución Bolivariana, como lo merece nuestra querida Venezuela. Nos acompañan legisladores, asambleístas de la Izquierda Unida, el compañero José Luis Centella, diputado portavoz de la Izquierda Unida, Willy Meyer, diputado europeo de la Izquierda Unida. Nos acompaña una importante delegación que ha venido conmigo del Ecuador. Está nuestro canciller, está nuestra secretaria del Migrante, está nuestro ministro de Talento Humano, Ciencia y Tecnología, Augusto Espinosa. Está Lorena Tapia, nuestra ministra de Ambiente. Está Richard Espinosa, nuestro ministro de la Producción. Francisco Vaca, ministro de Relaciones Laborales. Gabriela Rosero, secretaria de Cooperación. Asambleístas nacionales y por los migrantes, donde ganamos 6
de los 6 asambleístas, compañeros. Asambleístas reelectos como Gastón Gagliardo, Mauro Andino, María Ángel Muñoz y por Europa reelecta Dora Aguirre. Y asambleístas electos, empezando el nuevo asambleísta por Europa, Esteban Melo, su alterna Diana Moreno, el alterno de Dora es Leonardo Ortiz. Nos acompaña una importante delegación de empresarios del país, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, de los pescadores artesanales, etc. Qué bello poder reunirnos en esta tierra tan querida, pero tan lejana de la tierra que nos vio nacer. Y quisiera un saludo muy especial a alguien que quiero muchísimo y me conoce desde hace varias décadas. A doña Normita Espinel, la madre de nuestro vicepresidente electo Jorge Glass Espinel. Es la señora de pelo blanco que está tan entusiasmada con la bandera ahí, ¿verdad? Dicho sea de paso, Jorge nos iba a acompañar en la gira. Lastimosamente se enfermó a última hora y no pudo venir. No sabía que doña Normita estaba aquí en Madrid. Silvia, la hermana de Jorge, pues vive hace muchos años en esta querida ciudad. Bueno, les decía, compañeras, compañeros, que esta visita, créanme, tenía el único motivo de agradecer. Ya que veníamos a Europa, no podíamos dejar pasar la oportunidad para visitar España y decirles gracias y que nunca les vamos a fallar. Aquí en esta tierra tan querida hemos obtenido el 85% de los votos. La opción que nos sigue ha sido el 5%. En el país, el cantón donde mayor votación sacamos, Sevilla de Oro, me parece que está en 83%. En promedio, en España, hemos obtenido el 85%. Y en comunidades como Valencia, donde vamos mañana para desde ahí dar el informe semanal, hemos obtenido casi 90% de la votación. Muchas gracias por esa confianza. Ha sido una victoria contundente que consolida este proceso que ya es leyenda, la revolución ciudadana, que consolida esa patria nueva. Hemos vencido con 57.17% de la votación y en una sola vuelta. Ahora el país se divide en 34 circunscripciones electorales. Normalmente teníamos 24. Cada provincia era una circunscripción electoral. Pero ahora, Guayas, Pichincha, Manabí, las provincias más pobladas, se dividen en distritos para evitar lo que sucedía. Diputados por Guayas, todos de Guayaquil. Y de los barrios aniñados de Guayaquil, ni siquiera todo Guayaquil. Y no había verdadera representatividad. Ahora Guayas se divide en 3 distritos para Guayaquil. El distrito norte incluye San Borondón, Durán, y un distrito para el resto de cantones del Guayas. Entonces los cantones ya tienen representación más directa. Pues bien, ahí tenemos 4 distritos en Guayas, 4 en Pichincha, 8, 2 en Manabí, 10, más las 21 provincias restantes que son distritos en sí mismas, 31 circunscripciones o distritos electorales, más los distritos electorales de Europa y Oceanía, América del Norte y América Latina, tenemos 34 circunscripciones o distritos electorales. La revolución ciudadana, compatriotas, ha vencido en 33 de los 34 distritos electorales. Con cerca de 35 puntos porcentuales de ventaja con nuestro inmediato seguidor, lo que significa alrededor de 3 millones de votos, algo nunca visto en historia ecuatoriana. El esfuerzo de todas y de todos. Ya vamos a hablar un poco también de los factores de ese éxito. No es porque el candidato a presidente sea simpático, que sí soy simpático por si acaso.
Pero fíjense que el candidato a vicepresidente sí era medio cromito y pese a eso ganamos. Me va a matar, doña Norma. Fue el trabajo conjunto. Creo que la mejor carta de presentación es la innegable transformación que ha tenido el país en estos 6 años. La mejor carta de presentación es nuestro equipo de gobierno, nuestros compañeros ministros, que día a día hacen un trabajo muy generoso, de una extraordinaria calidad, con muchísimo esfuerzo. Se trabajó en conjunto con autoridades locales, se trabajó en conjunto con el bloque asambleísta, con los candidatos asambleístas, muy coordinadamente, y sobre todo ya tenemos una organización política mucho más consolidada. Yo creo que la mayor explicación para tremenda victoria, donde después de 4 años de la última elección hemos aumentado, en vez de desgastarnos en el ejercicio del poder, hemos incrementado en más de 500.000 de votos el apoyo popular, se debe sobre todo a que ya tenemos una alianza país unida, organizada, movilizada, trabajando en territorio. Y a nivel de asamblea es histórico. De 137 asambleístas hemos obtenido 100 asambleístas, 73% de la Asamblea Nacional. No solo mayoría, la mayoría calificada de 2/3. Obviamente 2/3 sería el 66% y tenemos el 73%. El mayor problema que hemos tenido estos 4 años es no haber contado con una mayoría estable en asamblea. La mayoría eran 63 asambleístas. Teníamos solo al inicio 58, pero ustedes saben las traiciones que sufrimos y que no las vamos a volver a permitir, compañeros. Como dice León Gieco, como canta León Gieco, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Gracias a Dios, ese puñado de traidores no pudieron más que unos muchos, y esos muchos ya los hemos olvidado muy fácilmente. Pero en todo caso, teníamos solo 51 asambleístas, 13, 14 aliados coyunturales, y ese fue el mayor problema para la gobernabilidad, para ir mucho más rápido en la construcción de la patria nueva. Por ejemplo, 4 años sin aprobar la ley de comunicación, pese a que es una orden constitucional. Eso es lo que no publica cierta prensa con su manipulación, su desinformación. Es como que si el gobierno quiere imponer una ley de comunicación para oprimir a la prensa y no dice que es mandato constitucional de la Constitución del 2008, hecha por una asamblea constituyente cuyos miembros fueron elegidos por votación popular, y una vez hecha esa constitución se puso a consideración del pueblo ecuatoriano, aprobándola a nuestro pueblo con el 63% de los votos. Pues bien, en la transitoria primera, numeral 4, la Constitución ordena en 1 año tener la nueva ley de comunicación. Han pasado 4 años y más, ya 5 años casi, y sistemáticamente esa ley ha sido bloqueada. Uno de los tantos obstáculos que hemos tenido que enfrentar en estos 4 años por no tener mayoría en asamblea. Pero gracias a ustedes, gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano, hoy tenemos una mayoría contundente. Y aquí, compañeros, con prisa y sin pausa, a seguir construyendo la patria de todas y de todos. Son 34 circunscripciones electorales, escúchenme bien. En cada una de las 34 circunscripciones, la Revolución Ciudadana ha obtenido representación legislativa, asambleístas para la Asamblea Nacional. Es decir, no solo contamos con un proyecto político, con un apoyo popular inédito, más aún en la historia de un país que sufría de la inestabilidad política. Antes de nuestro gobierno, en 10 años, 7 presidentes, 3 gobiernos que no terminaron su periodo. Decían que los ecuatorianos éramos ingobernables y resulta que hemos sido
perfectamente gobernables cuando tenemos gobiernos que se parecen a su gente, honestos, trabajadores, patriotas. No los traidores que creían que democracia era ganar una elección y ahí hacer lo que les venía en gana, vendiendo la patria, regalando nuestro petróleo, hipotecando el país para el pago de una deuda ilegítima, de una deuda inmoral. Todos estos resultados, este apoyo popular es inédito, más aún frente a la inestabilidad que vivía el país. Pero no solo aquello, no solo tenemos un proyecto nacional profundamente popular, con total legitimidad democrática, sino realmente nacional. Ustedes saben que el que ganaba en la costa perdía en la sierra, o viceversa. Hoy la revolución ciudadana ha triunfado contundentemente en cada rincón de la patria. Y en algunos casos, ya hasta exageraron, compañeros, ¿verdad? De 6 asambleístas por los migrantes, 6 para la revolución, 0 para la partidocracia. Y les decía que este inmenso apoyo entre los migrantes nos llena de satisfacción. Créame, no lo digo ahora que soy presidente, lo dije como catedrático, lo escribí. La migración ha sido una de las más grandes tragedias nacionales. Nunca el país acabará de pagar lo que le debe a nuestros migrantes. A los hermanos y hermanas españoles aquí presentes, para que sepan admirar, respetar a esta gente que está con ustedes. Nosotros, además de admirar, respetar, para que sepamos agradecer. Recordemos cómo se produjo esa migración. Yo sé que lo he dicho antes, pero no me cansaré de repetirlo, porque hay gente que adormece su conciencia, hay gente que pierde la memoria. Ecuador no era un país de gran emigración. La gente vivía en un país pobre con problemas, pero ya feliz en su propia tierra. Pero ¿qué pasó? Una crisis muy similar a la que está viviendo Europa, a la que está sufriendo Chipre en el año 99, fruto del fundamentalismo neoliberal. En el año 1994 se reforma la ley de régimen monetario. En 1992 había ganado las elecciones un gobierno ultra neoliberal, el de Sixto Durán Ballén. En pleno auge de la larga y triste noche neoliberal, en pleno auge del fundamentalismo, en pleno auge del consenso de Washington, en el 94 reforman la ley de instituciones financieras, eliminan los controles bajo el mito, que jamás ha sido realidad ni lo será, de que los mercados se autorregulan, que los poderes se autorregulan y que el poder bancario, el poder financiero, solito se iba a autorregular, que no necesitaba controles, el mercado lo resolvía todo. Y lo resolvió también que 5 años después quebraron 16 bancos por falta de reservas, por créditos vinculados, por utilizar la plata de los depositantes para palacetes, para obras faraónicas, por robo directo. Y al igual de lo que está pasando en algunas partes de Europa, en vez de que paguen los responsables, le hicieron pagar a los ciudadanos, a los depositantes, a los que no tenían ninguna culpa. Se les congelan los depósitos en marzo de 1999. Prohibido olvidar. Los campeones del neoliberalismo se llenaban la boca hablando de libertad, de respetar la propiedad privada. Y apenas tuvieron una crisis por su irresponsabilidad, por su corruptela, lo que hacen es causar la mayor incautación de bienes privados de la historia del país, al congelar los depósitos, la propiedad privada de la gente. Los congelan esos depósitos en marzo de 1999 y los devuelven un año después. Pero no solo aquello. Yo sé que les he dicho esto, pero tenemos que saberlo de memoria para aprender de la historia, para no caer en los mismos errores. No solo aquello. Cuando les congelan los depósitos,
se los congelan a 10.000 sucres dólar. Si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, les congelaron 100 dólares. Un año después, cuando destrozan la moneda nacional con complicidad del Banco Central, que triplica la emisión para salvar a los bancos, se deprecia el sucre, llega a 25.000 sucres dólar, se impone la dolarización porque la oligarquía brillantemente llegó a la conclusión de que somos inferiores genéticamente a otros pueblos y que no podemos manejar nuestra propia moneda y se adopta una moneda extranjera, cuando el problema era el contubernio entre el poder político y el poder mafioso de cierta banca. Porque todo se preparó para que la crisis bancaria la pagara todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, un año después, eliminada la moneda nacional, se devuelven esos depósitos en dólares, pero a 25.000 sucres dólar. Nos congelaron 1 millón de sucres a 10.000 dólares, es decir, nos congelaron 100 dólares. En mi ejemplo, un año después nos devuelven en dólares el millón de sucres, pero a 25.000 sucres dólar, es decir, nos devolvieron solo 40 dólares. Así nos robaron 60% de nuestros depósitos. Pero además de ese atraco, la recesión, la economía decreció 7%, el desempleo llegó al 16%. Eso es lo que produce la migración. Gente asaltada, a la que le habían robado su dinero, le habían robado las oportunidades, le habían robado hasta la esperanza. Y eso nunca más permitamos que nos lo roben. En todo caso, parecieran solo cifras. Parecieran solo cifras, pero el drama humano que significó la migración, ojalá todos lo entendamos y nunca lo olvidemos y nunca, sobre todo, permitamos que se repita. Prohibido olvidar, porque siguen esos dramas humanos. Todavía, probablemente aquí, hay madres que dejaron a sus niños de 1 o 2 años y después de 10, 12 años todavía no los ven. Perdieron la infancia, la adolescencia de sus hijos. Centenas de miles de jóvenes que se criaron sin sus padres, a cargo de abuelos, tíos, vecinos, hermanos mayores, adolescentes, 15 y 16 años, que recibían las remesas de sus padres y sin controles, muchos de ellos. Algunos actuaron muy responsablemente, otros cayeron en malos caminos. Aparecieron fenómenos que no se conocían en el país, como el suicidio infantil. Empezó a observarse suicidios de niños de 12, 13 años, prohibido olvidar. Cantones como Chunchi, provincia del Chimborazo, Mauro, se hizo una encuesta. 60% de los niños se estaban criando sin sus padres, que habían migrado. Fue una destrucción, una catástrofe social. No son solo números. Catástrofe que sigue, la estamos superando, pero sigue. Pero para que, como les decía, sobre todo a nuestros hermanos españoles, venezolanos y a los que nos quedamos, aprendamos a admirar, respetar y agradecer a nuestros migrantes. Pese a cómo los maltrató el país con la complicidad de gobiernos entreguistas. Porque después de unos años, ni 2 años después de la crisis, de nuevo los banqueros que habían quebrado el país estaban rompiendo récords en utilidades. Y por su falta de confianza en su propia patria, mandaban la plata afuera. Cuando llegamos al gobierno, estos señores tenían 5.000, 6.000 millones afuera. Ya les obligamos a regresar la plata al país, pero la tenían afuera. Mientras tanto, esos seres humanos, expulsados de su propia patria, que vinieron a Madrid, Valencia, Murcia, Génova, Milán, New Jersey, Nueva York, a ganarse cada euro con el sudor de su frente, cada dólar con el esfuerzo de sus brazos, mandaban su platita al Ecuador. Y son esas remesas de migrantes las que mantuvieron a la economía hasta el año 2006. Como economista lo conozco y siempre lo recordaré. Así que nuestra gratitud a todas y a todos. Al país, después de la crisis, lo mantuvieron los pobres, las víctimas, los migrantes. Prohibido olvidar. En nombre de la patria entera, muchísimas gracias, hermanas y hermanos migrantes.
Gracias a Dios, ustedes saben que las cosas están cambiando. Pese a los poderes que enfrentamos, una prensa corrupta que trata de someter al gobierno para seguir con sus abusos, sus privilegios, que distorsiona todo. Poderes extranjeros, lo decía el canciller Ricardo Patiño. Ahora resulta que el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001, cuando descubrió que para los ataques terroristas se habían utilizado los propios bancos norteamericanos, que no es un organismo de la ONU, nada. Es un organismo de las 7 economías más grandes del planeta. Ya nos quiere poner en la lista negra, financiar el terrorismo, lavado de activos. ¿Por qué? Nadie se engañe. Porque soberanamente decidimos en el 2007 establecer relaciones con Irán. Eso es todo. No nos van a someter, no nos van ni siquiera a asustar. Pero en todo caso, pese a todos esos poderes que tenemos que enfrentar, pese a la distorsión de todo lo que pasa en Ecuador, ya es imposible ocultar la verdad. Y se tienen que reconocer a nivel nacional, a nivel regional, a nivel planetario, los logros del país. ¿Y saben cuál es el mayor logro? Cuando me preguntan, presidente, ¿cuál es el mayor logro en estos 6 años de gobierno? Yo respondo a ustedes, esa esperanza, esa confianza en nosotros mismos recuperada. Como les decía, permitamos que nos roben todo, menos la esperanza. Así nos inmovilizan, compañeros. Hemos recuperado la fe. Nos sentimos nuevamente orgullosos de ser ecuatorianos, de nuestro gobierno, de lo que estamos logrando. ¿Y saben qué otro cambio sumamente importante? Podemos cometer muchos errores. ¿Quién no los comete? ¿Qué obra humana no tiene errores? Más aún a la velocidad que estamos yendo. Pero jamás duden que este es el gobierno del pueblo ecuatoriano. Que en Ecuador ya no mandan los banqueros, ya no mandan los medios de comunicación, ya no mandan las oligarquías, ya no manda la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial. Ya no mandan potencias extranjeras que nos trataban como patio trasero. En Ecuador mandan ustedes, el pueblo ecuatoriano. Y con esa unidad, con ese gobierno en función del bien común, con ese Estado ya no burgués en función de unos cuantos, sino un Estado popular en función de las inmensas mayorías, sobre todo los más pobres, los resultados son extraordinarios. Ya se nos llama el jaguar de América Latina, de las economías que más crece en nuestra América, casi un punto por arriba del promedio de crecimiento de la región. Hemos crecido estos años de gobierno al 4.5% de promedio. Si sacamos el 2009, cuando toda América Latina decreció, y pese a eso, Ecuador creció el 1%, solo 2 o 3 países logramos crecer en tremenda crisis, pero si sacamos ese año, las tasas de crecimiento superan el 5%, llegan casi al 6%. Pero es un crecimiento sano. Ustedes pueden tener crecimiento empobrecedor, crecimiento sin generar empleo. Es fácil manipular las cifras macroeconómicas. Si yo mañana les digo a las transnacionales petroleras, les regalo el petróleo, vengan, extraigan, van a sacar mucho más petróleo, aumenta la tasa de crecimiento, pero nada queda para el país, no hay encadenamientos productivos, no hay puestos de trabajo, etc. Pues bien, el crecimiento ecuatoriano es muy sano. Somos de los 3 países que más reduce pobreza. Hemos reducido cerca de 10 puntos la pobreza en el país. Todavía está a niveles intolerables, 27%. Y así estuviera al 1%, seguiría siendo intolerable. Pero al menos vamos por el buen camino. Somos el país que más baja tasa de desempleo tiene en la región y en la historia de nuestro país, desde que existe la serie estadística. No los quiero deprimir comparando con España, pero tenemos 4.1% de desempleo. Hay políticas sociales que nos llenan de orgullo. Somos el país con mayor cantidad de pobres matriculados en la universidad. El bono de desarrollo humano, las transferencias monetarias mitigan la pobreza, no la solucionan. La va a solucionar las oportunidades.
el acceso a derechos como el derecho a la educación superior. Y somos el país con mayor cantidad de pobres matriculados en la universidad, gracias a nuestra nueva constitución que estableció la gratuidad de la universidad pública. Políticas como la de discapacitados, donde estamos a la vanguardia de América Latina y probablemente del mundo entero. Y cuando hablamos de discapacitados, ¿cómo no recordar a ese entrañable compañero, el vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés? Hemos logrado el pleno empleo entre las personas con discapacidades, para que no dependan del asistencialismo, de la caridad, para que puedan ganarse un sustento, para que no sean carga para su familia. Ustedes saben que aplicamos la ley que establece que 4% del personal de las empresas con más de 25 trabajadores debe ser una persona con discapacidad. Y hoy ese discapacitado, el joven con síndrome de Down, la persona que tal vez le faltaba un brazo, una pierna, que muchas veces era una carga, el invidente, el sordo, que muchas veces era una carga para su familia, ahora muchas veces están manteniendo a sus familias. Y esto, le insisto, ya no puede ser ocultado, estos logros. En el último reporte de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano, en el año 2012, las Naciones Unidas genera un índice de desarrollo humano, que es el principal indicador de desarrollo de nuestros países. Coincide el periodo de análisis con el periodo de nuestro gobierno, 2007-2012. Y Ecuador es de los 3 países del mundo que más ha escalado puestos en el ranking de desarrollo humano. Tanzania ha escalado 15 puestos. Bielorrusia ha escalado 12 puestos. Y Ecuador y Hong Kong, que no es país, es parte de China, han escalado 10 puestos. Nadie puede ocultar lo que está sucediendo en el país. Y tenemos más esperanzas que nunca que este proceso ya nadie lo podrá detener, más aún con los resultados de las últimas elecciones. Aunque no lo crean, el 30 de abril desde China se lanza al espacio el primer satélite ecuatoriano. Hay otros países, como Venezuela, que tiene el satélite Simón Bolívar, que tienen satélite en el espacio, Brasil, Argentina, pero hay una diferencia. Este satélite, que es un satélite pequeño, pero fue hecho totalmente en Ecuador. Eso ningún país latinoamericano lo ha hecho. Estamos logrando cosas que parecían imposibles, compañeros. Y muchas veces lo imposible se lo impone uno mismo. Con fe en nosotros, con esa confianza, con ese orgullo nacional recuperado, hay muy pocas cosas imposibles, tal vez ninguna. Y qué contraste con lo que se está viviendo en Europa, donde estamos muy preocupados, porque vemos que la crisis continúa, que se están cometiendo los mismos errores, entre comillas, que se cometieron en América Latina, donde somos expertos en crisis, porque la hemos aguantado todas. Hemos sufrido todas las crisis, crisis tras crisis. La crisis de la década de los 80, la crisis financiera en el 99, etc. Y que vemos que se están cometiendo los mismos errores, decía entre comillas, porque muchas veces, no es que muchas veces, no son errores. No es que no se sabe lo que hay que hacer, sino que se protegen intereses. El problema no es técnico, es político. Hay una crisis sobre quién se hacen recaer los costos. Y se están haciendo recaer los costos sobre el ser humano, no sobre el capital. Cuidado, somos muy respetuosos de todos los países. De hecho, agradecemos al gobierno del presidente Rajoy por la ley de desahucio, ha tratado de flexibilizarla. Pero aquí estamos criticando sistemas. Y el sistema capitalista mundial, ese es el gran desafío de la humanidad del siglo XXI. Es evidente que el capital tiene supremacía sobre los seres humanos. Se nos quiere convencer, bombardeo ideológico, que así tienen que ser las cosas. Así no tienen que ser las cosas. El problema es quién manda en una sociedad.
si los seres humanos o el capital. Y el grave problema planetario, lo hemos denunciado, es que el capital es el que manda en el siglo XXI, a nivel internacional y a niveles nacionales. Y dentro de ese capital, el capital financiero, al que se busca proteger a toda costa con esta crisis. Nos conocemos de memoria esas recetas. El Fondo Monetario que viene con sus miles de millones, pero con una lista de ajustes, cartas de intención para que nada quede en los países, para que no se genere empleo, crecimiento, sino que esa plata fluya por otro lado a pagar las deudas con los bancos privados. Y así se garantiza el repago de esa deuda privada, muchas veces inmoral. Ahora nos dicen que no se dieron cuenta los banqueros, con todos sus equipos de supuestos genios en economía, que el déficit griego no era de 6%, sino del 15%. Y nos dicen que hay un problema de overborrowing, sobreendeudamiento, sin reconocer que ese problema necesariamente implica por el otro lado un problema de overlending, que sobreprestaron de forma irresponsable y tienen que asumir su responsabilidad. No lo sabemos de memoria. Lo mismo pasó en Ecuador. Los que ya somos mayorcitos, los que ya pasamos la barrera de los 35. Lo vivimos en Ecuador, ¿verdad? El endeudamiento agresivo, cuando esa burocracia internacional siempre funcionaba el capital financiero, había exceso de liquidez en el primer mundo por los petrodólares árabes, no tenían a quién prestarle, miraron a América Latina y vinieron en cola esos banqueros que antes no venían ni de turistas a prestarle a dictaduras, para armas, para cualquier cosa. Y como siempre la burocracia internacional, cheerleader del capital financiero, se inventó la estrategia del endeudamiento agresivo. Reciban nomás los créditos. Mientras más se endeuden, mejor, porque es la oportunidad para salir adelante. Claro, convenía a los bancos internacionales. Cuando en el 82 México dijo no puedo pagar, como siempre, como dice Mark Twain, ¿no? Escritor norteamericano. El banquero es el tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Empezaron las dificultades, ¿ya? Empezaron las dificultades y lo que hicieron fue exigirnos el pago, subirnos la tasa de interés que era flotante, nos habían prestado 4 o 6%, subió a más del 20%, ¿saben lo que es eso? ¿Ok? Y cesaron los créditos, que era la fuente del crecimiento de la economía latinoamericana. Y en lugar de buscar cómo paliar la crisis, compartir responsabilidades, por supuesto, los genios analistas, era un problema de overborrowing, no de overlending. Y todos los ajustes que se hicieron fue para garantizar el pago de la deuda, no para sacar adelante a nuestros pueblos. De hecho, fue la década perdida para el desarrollo. Iniciamos los años 90 con los niveles de vida de 1976, más de una década perdida para el desarrollo. Ecuador pagó durante los 80 más de 2.000 millones de dólares a la banca internacional. Y pese a eso, la deuda externa se nos triplicó por capitalización de intereses, por intereses de mora, etcétera. Explotación tras explotación. Por eso cuando llegamos al gobierno, hicimos una auditoría de deuda y esa auditoría demostró lo que todos conocíamos, que esa deuda era inmoral, ilegal, ilegítima. Y dijimos no pagamos. Por si acaso, no es el único caso. Yo no sé por qué nos olvidamos de la historia. ¿Por qué el doble rasero para tratar las cosas? Si es Chipre, aplástalo. Si es Grecia, aplástalo. Incluso España, aplástala. Pero, por ejemplo, después de la posguerra, después de la guerra mundial, en época de posguerra, cuando Alemania salió destrozada y recontraendeudada, se dio el Tratado de Londres, cuando le condonaron la deuda externa a Alemania. No sé por qué nos olvidamos tan rápido de la historia. Pero en todo caso, compatriotas, esto es algo ya visto. Con estas medidas de austeridad, de reducir gastos fiscales, se prolonga la crisis. Y nos quieren convencer que es técnica, que es ciencia económica, es pura política, en función de los grupos de poder, en función del capital financiero. No se dejen engañar. Y insisto, no estoy cuestionando gobierno, estoy cuestionando sistemas. Como la ley de desahucios
Aquí en España, que tiene más de 100 años, no es invención del Partido Popular, no es invención del PSOE, pero es una ley criminal, inmoral, donde todo el riesgo recae sobre el ser humano, no sobre el capital. Prohibido olvidar. Y es más, identifiquemos las similitudes, como el endeudamiento agresivo. No es que eran buena gente y nos venían a prestar porque querían que nos desarrollemos. Era porque no tenían negocio, tenían exceso de liquidez y tenían que ver dónde lo colocaban. Algo igual, similar, en España. Tremenda liquidez hace unos años, la propia banca buscaba a los clientes. Colócale crédito. La burbuja inmobiliaria, ellos mismos valoraban la casa. Tu casa vale 300.000 euros, ten 350.000 para el coche y los muebles. Se desinfla la burbuja, viene la crisis, la gente pierde su trabajo, de buena fe no puede pagar, ten la casa, pero ahora vale solo 50.000 euros. Así que tu familia pierde la casa y me debes probablemente para toda la vida 300.000 euros adicionales. Esto es inmoral. Disfrácenlo como lo disfracen. Es sencillamente total supremacía del capital sobre los seres humanos, total abuso del capital financiero. Incluso éticamente el riesgo debe recaer sobre el capital, no sobre el ser humano. Y con estas leyes todo el riesgo es de los seres humanos. Como dijo nuestro canciller, tengan todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, por solidaridad, por convicción, para enfrentar y tratar de frenar tanto abuso, compañeros. Les insisto, en lo personal estimamos mucho al gobierno español, como al anterior gobierno del PSOE, el gobierno del presidente Rajoy. No es culpa de él, de hecho ha flexibilizado la ley. Son leyes que llevan siglos aquí en Europa. Pero estas cosas las tenemos que denunciar con fuerza. Más aún, porque tenemos decenas de miles de ecuatorianos aquí en España víctimas de esas leyes abusivas, compañeros. Todo nuestro respaldo. Es difícil. Estamos en un país amigo, pero un país extranjero. Tenemos que ser muy respetuosos, pero también tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y les insisto, estamos denunciando, no gobiernos, estamos denunciando sistemas. Y esto es parte de un sistema mundial, donde absoluta supremacía tiene el capital sobre los seres humanos. Los mercados sobre las sociedades. Sociedades, vidas, personas convertidas en una mercancía más en función de esa entelequia llamada mercado. Creemos en sociedades con mercado, pero no creemos en sociedades de mercado. Las sociedades deben regular al mercado. El mercado para el ser humano, no el ser humano para los mercados. Reconocer países. ¿Cómo me molesta cuando hablan del Ecuador? Sí, el Ecuador, un mercado interesante para tal o cual país. Nosotros no somos un mercado, somos una nación, somos un país digno, somos un conjunto de seres humanos. Por último, queridas y queridos compatriotas, ustedes saben, sería una locura decir que hemos resuelto todos los problemas. Claro, tenemos un país infinitamente mejor del que recibimos hace 6 años, pero todavía muy lejano de aquel país con el cual soñamos, pero con esa fe, con ese orgullo nacional, con esa confianza en nosotros mismos recuperada, no habrá obstáculo que no podamos superar. Así que todos aquellos que quieran regresar a la patria, bienvenidas, bienvenidos. Yo les diría, es un buen momento para regresar. Hay muchas oportunidades. El gobierno puede dar oportunidades, no puede garantizarle la felicidad a cada uno de ustedes, pero hay muchas oportunidades. Y aquellos
que libremente quieran seguir residiendo en países tan queridos, entrañables como España, Italia, etcétera, cuenten con todo el respaldo del gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de nuestros migrantes. ¡Que vivan nuestros migrantes! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva España! ¡Y hasta la victoria siempre! El conjunto vinculante a favor del presidente constitucional de la República de Ecuador. Señoras y señores,